My name is Jake Conroy. I am from Seattle, Washington, in the northwest corner of the United States, and I have a presentation called From Activist to Terrorist. Buenas tardes, mi nombre es Jake Conroy, soy de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, y mi presentación de esta tarde se llama De activista a terrorista. And I'm going to speak in English because my Spanish is terrible, and we'll have it translated, but if you have any questions about the translation, feel free to stop us and we can sort it out. Otherwise, we can do questions and answers about the content at the end. Voy a hablar en inglés porque mi español es terrible, pero vamos a tener interpretación consecutiva, así que si tienen alguna duda sobre la traducción pueden detenerme y preguntar, o de otra manera esperar a la sesión de preguntas y respuestas al final. So in the mid-1990s, I moved from the northeast corner of the United States to the northwest corner of the United States, and I became interested in veganism and animal rights and activism. A mediados de los 90 me mudé de la costa este de los Estados Unidos hacia la parte opuesta, la costa noroeste, donde empecé a trabajar como activista. And when you moved to the Northwest, or you lived in the Northwest in the mid-90s, that's where all like the radical activism was going on in the United States. Y justamente en esta parte noroeste del país de los Estados Unidos es donde en esos tiempos, en los 90, se desarrollaba todo el activismo más radical. So when I got involved in animal rights, I just kind of threw myself into it. I got involved with an organization called the Northwest Animal Rights Network, and we did lots of outreach and protests and civil disobedience. Me empecé a involucrar con todo en el movimiento por los derechos animales. Empecé en esos años a trabajar en la red del noroeste para los derechos animales, con la que organizábamos muchas actividades diferentes de difusión de los derechos animales principalmente. I got really interested in the idea of pressure campaigns or corporate campaigning by picking one specific target and protesting it until it shut down. Y empecé a interesarme también en las campañas de presión o campañas dirigidas a corporaciones que consisten en elegir un objetivo y luchar con todas tus fuerzas hasta conseguir cerrarlo. So we started doing pressure campaigns against fur stores in Seattle, and we shut down a couple of them, and that was really exciting to me, but I wanted to do something bigger. Así que empezamos a hacer campañas de presión dirigidas a tiendas que vendían pieles en Seattle y tuvimos éxito, logramos cerrar un par de ellas, pero decidimos elegir un objetivo un poco más grande. So in 2001, I moved back to the east coast of the United States to help open the office for Stop Huntington Animal Cruelty USA, or SHAC USA, to help organize the campaign in the United States to close this animal testing laboratory called Huntington Life Sciences. Así que en el 2001 me mudé de nuevo hacia la costa este de los Estados Unidos para ayudar a abrir la oficina de la campaña Stop Huntington Animal Cruelty en Estados Unidos, o SHAC Estados Unidos, y organizamos esta campaña con el objetivo de cerrar el gran laboratorio de experimentación animal llamado Huntington Life Sciences, a partir de ahora HLS. So to talk about SHAC, we first need to talk about where it came from. So in 1996 in England, there were these activists who were sick of standing in front of a fur store one week and a McDonald's one week and the circus the next week, and they began to look for a place that they could specifically target and eventually close down. Para hablar de SHAC, primero es necesario hablar un poco de los orígenes de esta campaña. En los 90 en Inglaterra había un grupo de activistas que estaban cansados de pararse con carteles un día frente a un McDonald's, al otro día frente a una tienda de pieles, al otro día frente a un circo, y empezaron a buscar, digamos, hacer campañas de manera más organizada para enfocarse en un lugar e intentar cerrarlo. So they focused on this place called Consort Beagle Breeders, which was a place that bred dogs for animal experimentation. Encontraron un lugar que era un criadero de perros beagle para la experimentación llamado Consort Beagle Breeder. So they decided to use a tactic called tertiary targeting, meaning they wouldn't just protest against the breeding facility, but they would protest against all the companies the breeding facility needed to stay open. Y decidieron usar una táctica llamada presión a terceros, que consiste en no presionar únicamente al lugar que se quiere cerrar,
sino también a todas las compañías o empresas que de alguna manera están relacionadas con esa empresa o compañía, a todas las que la compañía necesita para poder seguir sobreviviendo. So they would protest against Consort, but they would also protest against the companies buying the dogs, the people working at the breeding facility, the people that was supplying them with dog bedding and dog food. Everyone was a potential target. Así que empezaron a protestar no solo contra el criadero, sino también contra la gente que les compraba los perros, contra la gente que trabajaba en la compañía, contra las empresas que les surtían comida para los perros o cama para los perros, contra todo aquel que estuviera de alguna manera asociado con el criadero. So they started this protest campaign to protesting everyone, but then they would do these national demonstrations where they would bring people from all over England to the farm to protest it there. Así que empezaron la campaña y empezaron a organizar grandes manifestaciones, primero en toda Inglaterra y después grandes manifestaciones en donde gente de todo el país iba hacia el lugar donde era la sede del criadero. So they would show up at the farm in these national demonstrations and they would walk up to these walls and they knew on the other side of the walls were these dogs that were going to be sent to laboratories. Así que bueno, durante una de estas grandes manifestaciones nacionales de gente que llegaba de otras partes del país al criadero, empezaron a querer pasar hacia el lugar donde ellos sabían que se encontraban los perros que serían enviados a laboratorios. And they would break down these walls with the bricks, they would rush in, grab these dogs, and then they would run out into the fields and rescue the dogs. Así que lograron romper el muro usando ladrillos, corrieron hacia el lugar donde se encontraba el criadero, entraron y lograron rescatar y liberar a los perros. And they did this campaign for about 12 months, and at the end the beagle breeder shut down and they turned over 200 dogs to animal rights activists. Hicieron este tipo de acciones por alrededor de un año. Después de este tiempo, el criadero cerró y lograron salvar a cerca de 200 perros. So people were really excited about this. They wanted to know what was going to happen next, and so the original 3 people came up with a campaign against the Hillgrove Cat Farm. La gente estaba muy emocionada después de esta victoria, así que las personas que organizaron la campaña decidieron ir por más y encontraron otro criadero de gatos llamado Hillgrove Cat Farm. And Hillgrove was the only place that bred cats in all of England for laboratories. And so they started this campaign in the same way, protesting against every company that was associated with the cat farm. Hillgrove era el único criadero de gatos en toda Inglaterra, así que empezaron la campaña y se organizaron de la misma manera que lo habían ya hecho, es decir, presionando a toda empresa que estuviera asociada de alguna manera con el criadero. And they would have these national demonstrations again, where they would have thousands of people come from all over the country to the farm to protest it. Y de nuevo organizaron grandes manifestaciones nacionales donde gente de toda Inglaterra llegaba hasta la sede del criadero para protestar. And the police would set up these barricades, and the cops or the protesters would push them over and run through the fields towards the farm. La policía instalaba barricadas que los activistas lograban burlar para pasar del otro lado y acercarse a la granja. And then the cops would come out and meet them, and the protesters would fight with the cops to get to these walls behind them. Así que la policía llegó y hubo golpes con los activistas que habían llegado ahí queriendo entrar a la granja. And when they got to the walls, they would start tearing them down, knowing that the cats were on the other side. They would tear down the walls, they would rush in, grab the cats, and run away with them. Así que cuando llegaron al lugar donde estaba el muro que los dividía del criadero, sabían que del otro lado estaban los gatos, así que decidieron también esta vez derribar el muro y pasar hacia el otro lado. In this protest, they threw so many rocks at the farmer's house that his roof started to cave in. En esta protesta lanzaron piedras que cayeron en el techo de la casa del criador, del dueño del criadero, y el techo se vino abajo. So after 18 months of this protesting, the farm shut down and they turned over 800 cats to animal rights activists all over the country. Después de 18 meses de este tipo de protestas, el criadero cerró y lograron salvar de la muerte a 800 gatos. So at this point, people recognized the power that they had as individuals. They didn't have to wait for governments to close these places. They didn't have to ask politicians to pass laws. They didn't have to donate to big organizations to run these protests. This is something that they could do themselves.
Después de esto la gente se empezó a dar cuenta del gran poder que tenían como individuos. No necesitaban pedirle al gobierno que cerrara estos lugares, no necesitaban firmar peticiones o pedir que pasaran leyes, no necesitaban donarle dinero a grandes organizaciones para que cerraran estos lugares. Lo podían hacer con su fuerza como activistas. But the most important lesson that they learned was that they could win. Pero la lección más importante que aprendieron fue que podían ganar. Next up, people picked a rabbit breeder called Regal Rabbits, and they closed that place in 7 days, and the farm turned over 1,200 rabbits, and now it's a mushroom farm. Después de eso, eligieron un criadero de conejos que lograron cerrar en solo 6 días. Lograron salvar a 1,200 conejos y ahora el criadero, la granja, es una granja que cultiva hongos. People went after Shamrock Primate Farm, which was the only place in England that bred primates for animal experimentation. Después fueron contra el criadero de primates Shamrock Farm, que era el único lugar en Inglaterra que criaba primates para la experimentación. And they did that campaign for 12 months. The place closed down, and it eventually was just bulldozed. Después de 12 meses de campaña, el lugar cerró y esto fue todo lo que quedó. So this was, again, another really exciting moment for people. But the original 3 organizers were happy to close these breeding facilities, but they wanted to do something bigger. Esto fue también pues, un momento muy emocionante para toda la gente, para todos los activistas, pero los 3 activistas originales que habían organizado las campañas querían encontrar algo todavía más grande, un objetivo todavía más grande. They wanted to put a bigger dent in the vivisection industry. Querían afectar de manera más poderosa la industria de la vivisección. So they picked a place called Huntington Life Sciences, and then they started a new campaign in the year 2000. Así que escogieron un lugar, un laboratorio llamado Huntington Life Sciences, HLS, y empezaron una campaña. And HLS is the 3rd largest contract research organization in the world, meaning that it doesn't actually make products, it just tests products on animals for other corporations. HLS es la tercera organización más grande o laboratorio más grande que trabaja por contrato. Quiere decir que ellos no crean nuevos productos, sino que los prueban encargados por terceros. And they have 3 locations, both in England and in the United States. Tienen 3 sedes, 2 en Inglaterra y una en los Estados Unidos. And they kill 500 animals every single day, 180,000 animals every year, and they have 72,000 animals in cages at any given time. Ellos asesinaban a 500 animales al día, 180,000 al año, y tenían a 72,000 animales encerrados en jaulas todos los días. So the activists in England decided to run the campaign the same way, using tertiary targeting, protesting against every company that was associated with the laboratory. Así que los activistas en el Reino Unido decidieron emprender el mismo tipo de campaña, haciendo una campaña dirigida a terceros para presionar a todas las empresas que estuvieran relacionadas con el laboratorio. But the difference with this laboratory was that it was publicly traded, meaning you could buy and sell shares of the laboratory. La diferencia respecto a los otros lugares es que esta empresa cotizaba en la bolsa, es decir, que se podían comprar o vender acciones de la compañía. So that opened up like a whole new avenue of people you could protest against. Eso abrió todo un nuevo panorama de gente contra la que se podía protestar. You could protest against the stock exchanges, you could protest against the people that own the shares, you could protest against the board of directors, the banks, the insurance companies. Se podía protestar contra los accionistas, contra el consejo directivo, contra los bancos. And so after about a year of this campaign, they really decimated this company, and the company decided that it was going to move all of its finances from England over to the United States. Y después de alrededor de un año de intensa campaña, casi llevaron a la empresa a la bancarrota, así que el laboratorio decidió trasladar su sede a los Estados Unidos. So in 2001, we started the chapter in the United States called SHAC USA, or Stop Huntington Animal Cruelty USA. Así que en el 2001 nosotros empezamos la campaña contra HLS en los Estados Unidos y la llamamos SHAC USA o SHAC Estados Unidos. And we decided to do the campaign in the United States the same way they were doing it in England, by doing tertiary targeting.
Y decidimos organizar la campaña de la misma manera en que los activistas ingleses lo habían hecho, es decir, a través de esta presión a terceros. We would go after any company in the United States that was affiliated and working with this laboratory. Nos fuimos contra todo aquel que en los Estados Unidos estaba de alguna manera involucrado o relacionado con el laboratorio. And the way we did this is we organized things very horizontally, meaning there weren't really any leaders. No one was saying you had to do this and you had to do this. It was more like if you felt passion to shut this laboratory down, then you could participate. Y tratamos de organizarla de manera horizontal, es decir, no había líderes, no había alguien que le dijera a los demás qué tenía o qué no tenía que hacer. Cualquiera que sintiera el deseo de luchar contra este laboratorio podía participar. So as long as there was not any physical violence, we would support you and your organizations and your ideas, and in return we would all end up working together to try to shut down this laboratory. Así que a condición de que no se ejerciera violencia, la gente podía participar y nosotros estábamos dispuestos a apoyar a toda la gente y organizaciones que quisieran activarse contra este laboratorio. So the campaign started and people started doing petitions and emails, sending faxes, and then we also did a lot of demonstrations. La campaña inició y la gente empezó a estar activa, participando en manifestaciones, en protestas, escribiendo correos electrónicos, firmando peticiones. We would protest outside of these corporations, but we also felt that the people that were making the decisions about this laboratory were inside of those offices. So we would often do demonstrations inside the offices. Empezamos organizando manifestaciones y protestas fuera de las oficinas de la empresa, pero nos dimos cuenta de que la gente que tomaba las decisiones estaba adentro de las oficinas, así que decidimos llevar las manifestaciones y las protestas también adentro. We also felt that the animals were inside of cages 24 hours a day, so then we should be doing protests 24 hours a day. So we also protested at homes of managers and presidents of the corporations. Y también sabíamos que los animales estaban encerrados en jaulas las 24 horas al día, así que nosotros decidimos protestar también las 24 horas al día, así que hacíamos también protestas y manifestaciones afuera de las casas de la gente que trabajaba en esta compañía. So this is a controversial tactic, but in the United States it is legal to do. Esto es una práctica controversial, pero en Estados Unidos es legal. We would protest anywhere and everywhere these corporations were, at their golf retreats, at their trade shows, at their homes, at their offices. Protestábamos en todos los lugares donde la gente de la compañía estuviera. Fuimos a sus casas, a sus reuniones de trabajo, a sus torneos de golf. And then there was also other portions of this movement that were participating in the campaign, doing illegal things. And these weren't things that we organized or funded, but we supported them. También había sectores del movimiento que empezó a organizar acciones de tipo clandestino o ilegal, y no fue algo que nosotros buscáramos o fomentáramos, pero sucedió. So some people did civil disobedience, like hanging banners or dressing up like a rabbit for some reason. Así que, por ejemplo, algunas personas ejercieron acciones de desobediencia civil, colgaban banners de los edificios, algunos incluso se vistieron de conejos por alguna razón. And then also groups like the Animal Liberation Front were involved. Sometimes there was vandalism, like spray painting buildings or breaking windows. También se involucró gente del Frente de Liberación Animal, a veces rayaban lugares con spray, a veces rompían ventanas. They would also sometimes break into breeding facilities that were sending the dogs to the laboratory and rescuing these dogs. También a veces entraban a las sedes de los laboratorios para sacar de allí a los perros y rescatarlos. And they would also break into laboratories that were contracting their work to the Huntington Life Sciences, and sometimes they would disrupt the work or liberate animals. También entraban a laboratorios que le encargaban o le comisionaban experimentos a HLS, entraron allí también y rescataron a los animales. The whole campaign was this beautiful movement of people from all different walks of life coming together to shut down this laboratory.
La campaña fue una hermosa reunión, un hermoso conglomerado de gente que provenía de sectores muy diversos que se reunieron para participar en la campaña. And over the course of 5.5 years, we completely financially crippled this laboratory by getting over 100 of the largest corporations in the world to cut ties with HLS. Y después de más o menos 5 años y medio de campaña, logramos destruir prácticamente económicamente a esta compañía y logramos que 100 compañías en todo el mundo cortaran relaciones con HLS. So at the beginning of the campaign, the share price, the price of the stock was about $30 a share. Al inicio de la campaña, el precio de una acción de la compañía en el mercado era de $30 americanos. And then at the height of the campaign, it was only worth about 2 or 3 pennies. Y en el punto más alto de la campaña, las acciones se desplomaron hasta valer solo unos cuantos centavos. We had essentially crippled this company. We had brought it to its knees. It was very exciting, and it really showed the power of what we all could do together. Prácticamente llevamos a la bancarrota esta empresa, la destruimos y mostramos todo lo que la gente puede hacer con su poder. But it's also said that you can tell how successful you are by how your enemies react to you. Pero también es cierto que puedes medir qué tan exitoso eres con la reacción que tus enemigos tienen hacia ti. So along with these great victories, we also started experiencing a lot of repercussions from the government and also from the corporations themselves. Así que a raíz de todas estas victorias también empezamos a experimentar represión de parte del gobierno y de las compañías. So I think in the United States, as activists, we always kind of expect some repercussions from the police, and that looks like a lot of different things. And it started out pretty typical. Como activista en los Estados Unidos siempre uno se espera ciertas repercusiones con el gobierno y pues lo que pasó con esta campaña fue lo que generalmente pasa, fue muy típico. But as the campaign grew bigger, so did the repression. Pero a medida que la campaña fue creciendo, también fue creciendo la represión. A lot of times we were being followed, sometimes 24 hours a day, by the FBI or private investigators. There were video surveillance, there was lots of lawsuits and injunctions. A veces éramos seguidos 24 horas al día por el FBI, a veces nos investigaban. Our mailman told us that he was required to photocopy all of our incoming and outgoing mail, so the government could see where all of our mail was coming from. Nuestro cartero nos dijo que el gobierno le había pedido que fotocopiaran todos los sobres de las cartas que mandaban o recibían para tenerlos controlados. And our garbage man was being paid by private investigators to keep our garbage separate so they could dig through it and look for clues as to what we were doing. Y el hombre que retiraba la basura había sido pagado por una compañía privada para que separara su basura y hurgara en ella y la revisara. So we would dump a lot of like kitty litter in there and spray with pepper spray and then like tie the bag up really quick. Así que nosotros lo que hacíamos era echar en las bolsas popó de gato, lo rociábamos con spray pimienta o con gas pimienta. I don't know if it did anything, but I would hope so. Espero que haya tenido algún efecto. So in 2003, a friend of ours was staying in our office, and she came into my room at 6 in the morning, saying that the front garden or yard was just covered with police. En el 2003, una amiga mía que se estaba quedando en nuestra casa, que también era la oficina, llegó a mi cuarto a las 6 de la mañana y me dijo que el jardín estaba lleno de policías. And there were cops all over the front yard, and they were banging on the door, and they had a search warrant, which allows them to come into our home, which was also our office, and raid it. Así que bueno, el lugar estaba lleno de policías, nos tocaron, nos dijeron que traían una orden de registro, lo cual les permitía entrar a la casa o oficina y revisar y llevarse todo lo que quisieran. And there was about 20 or 30 FBI, Homeland Security, alcohol, tobacco, and firearms, and local police all just coming into our house. Y alrededor de 20 o 30 oficiales del FBI, de la policía local y de algunas otras como la que está en Estados Unidos dedicada a la cuestión de drogas, entraron a la casa. And the warrant was really broad, like it allowed them to collect anything having to do with animal rights that was in our home, which was basically everything. Y bueno, la orden que tenían era revisar y llevarse
todo lo que estuviera relacionado con derechos animales, lo cual en este caso significaba que era prácticamente todo lo que teníamos en la casa. But they also took diaries, they took personal letters, they took baby photographs. They spent 8 hours putting everything into boxes and then driving it away. Pero también se llevaron nuestros diarios, correspondencia personal, fotos de bebés, pasaron horas recolectando todo esto, lo pusieron en cajas y se lo llevaron. And when they left, like the head cop, he came up to me and he got in my face and he said, "I want you to know that we're coming for you." And I laughed and he got irritated and he drove away. Y cuando se estaban yendo, el que comandaba la operación vino hacia mí, me miró a la cara y me dijo: quiero que sepas que venimos por ustedes, que vamos a venir por ustedes. Yo me reí en su cara, él pareció muy frustrado y se fueron de la casa. But we also know that when the government and the FBI makes a threat, they intend to follow through on it. También sabíamos que cuando el FBI te amenaza, muy seguramente, muy probablemente van a cumplir su amenaza. So we spent the next year campaigning and running the protests, but we also started finding lawyers that were willing to help us out. Así que el año que siguió lo pasamos, bueno, seguíamos organizando la campaña, pero también nos preocupamos por contactar y hablar con abogados que pudieran eventualmente ayudarnos en el caso. So a year later, we moved our office from New Jersey, which is the worst place in the United States, to California, which is much better. Así que al cabo de un año transferimos la casa oficina desde Nueva Jersey, que es el peor lugar en los Estados Unidos, hacia California, que es mucho mejor. And at 4 o'clock in the morning, there was phone ringing, and it just kept ringing and ringing and ringing. A las 4 de la mañana de repente el teléfono empezó a sonar y lo dejamos que sonar y sonar y sonar. So this was our 5th year of the campaign. We had been working 15 hours every day, 7 days a week for 5 years. So when the phone's ringing at 4 in the morning, no one is getting out of bed. Era como el 5º año de la campaña, habíamos estado trabajando 15 horas al día, 7 días a la semana durante estos 5 años, así que cuando el teléfono empieza a sonar a las 4 de la mañana, nadie tiene ganas de levantarse a contestar. But it kept ringing, so I got out of bed and I picked it up. Pero seguía sonando, así que me levanté de la cama y contesté. And it was our friend from New York City who told us that Andy had just been arrested. Era un amigo mío desde Nueva York que me dijo que Andy había sido arrestado. So if you know Andy, he gets arrested all the time. So I was like, why are you calling us this early to tell us that Andy got arrested? Los que conocen a Andy saben que a Andy lo arrestan todo el tiempo, así que no había nada de sorpresa. Dijimos, bueno, ¿por qué nos llamas a esta hora para contarnos eso que ya sabemos? And she also said that Darius was also arrested, and that was weird because Darius did not get arrested very often. Pero también dijo que Darius había sido arrestado y eso sí era raro porque a él no lo arrestaban nunca. But she also said that all of our names were on this arrest warrant. Pero también nos dijo que nuestros nombres estaban en la orden de arresto. So the nice thing about the FBI is that they only serve arrest warrants between 6 a.m. and 9 p.m. La cosa simpática del FBI es que solo ejecutan arrestos, arrestan gente entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. And since there are four time zones in the United States, it was 3 hours earlier, 4 a.m. or 7 a.m. in New York City, but it was only 4 a.m. in San Francisco. Pero con la cuestión de las diferencias de fuso horario en los Estados Unidos, nosotros estamos en California, donde eran las 4 de la mañana, y en Nueva York ya eran las 7 de la mañana. So we knew in 2 hours the FBI was going to come and arrest us. Así que sabíamos que en 2 horas el FBI llegaría a arrestarnos. So we all got up, we took showers, we walked the dogs, we knew that we were going to go before a judge, so we put on nice clothes. Así que nos levantamos, nos bañamos, llevamos a pasear a los perros. Sabíamos que íbamos a estar pronto frente a un juez, así que nos pusimos nuestros mejores trapos. And I was tired, so I did what I thought was natural, so I went back to bed. Yo estaba cansado, así que hice lo que me parecía más natural, que era regresar a la cama. In my court clothes. So, at 6 o'clock in the morning, though, there was that familiar pounding on the door. Así que a las 6 de la mañana ya había gente tocando a nuestra puerta. So at 20 or 30 people came, or police were coming through the door. They had ski masks on and body armor, and they had guns drawn, and they were saying they were going to shoot our dogs. Y así que 20 o 30 policías con pasamontañas, sus trajes especiales, armados con armas largas, irrumpieron en nuestra casa y nos amenazaron con dispararle a los perros.
They handcuffed us and they brought us outside, where they had a helicopter flying overhead, and they placed us in individual cop cars. Nos esposaron, nos llevaron afuera donde ya había hasta helicópteros y nos metieron a cada uno en un coche distinto. And they drove us down the street to this grocery store where they had set up this like command center, and there was another like 20 or 30 FBI and police and Secret Service. Y nos llevaron en esos coches hacia una tienda donde habían instalado ellos como una especie de cuartel general, y ya había otros 20 o 30 policías de distintas corporaciones de los Estados Unidos esperándonos. And it became very apparent to me at that point how much time and money and resources were put into arresting 3 nonviolent animal rights activists. Y de repente me di cuenta en ese momento de cuántos recursos, cuánto dinero habían estado invirtiendo para arrestar a 3 activistas por los derechos animales no violentos. So we were all sitting in the car, in our cars, waiting to go to jail, and I was handcuffed and sitting there, and I looked around and I saw one of the police officers that was in my house. Así que estábamos ahí, cada uno en su coche, esperando a que nos llevaran a la cárcel, cuando yo estaba viendo y de repente crucé la mirada con uno de los oficiales que tenía el pasamontañas abajo. Yeah, and he had his ski mask up. Tenía sus pasamontañas. So I looked at him and he looked at me and he got really scared and he pulled his ski mask out. Así que nos miramos, él pareció muy asustado y enseguida se volvió a poner el pasamontañas. He was terrified that like when I got out of prison I was going to come for him. When I first started. Parecía muy atemorizado de que cuando yo saliera de la cárcel lo iba a ir a por él directamente, ¿no? But that fear he had was very real, because it was this fear that the FBI had instilled in all their officers, and they instilled in the laboratory and the companies that we had protested against. Pero ese temor era muy real, era el temor que el FBI había inyectado en los oficiales del FBI, incluso en gente de la compañía, diciéndoles o contra nosotros. They had instilled this fear into people that we were these dangerous people, that we were violent, and that we were coming to get them. Le habían estado metiendo en la cabeza a la gente que nosotros éramos peligrosos, que éramos violentos, que los íbamos a dañar. And we also learned that they used this fear to convince a judge to be able to get permission to use like extra types of surveillance on us. Y también nos habían usado este miedo para convencer al juez de que nos vigilaran, que aprobara vigilancia especial extra contra nosotros. So they were sure that we were organizing all of the illegal things that were happening in this campaign, and that we were doing it all through our computers. Estaban convencidos de que nosotros habíamos estado organizando las acciones ilegales en la campaña y que lo habíamos hecho desde nuestras computadoras. So the judge gave them permission to use what are called pen tracers, where it's like this device they put on your internet, and they can monitor what you're doing on the internet. Así que convencieron al juez de que les diera permiso para usar rastreadores que ponen en tu computadora y pueden monitorear con eso todos tus movimientos en el internet. We also learned recently that we were the first group in the United States that the FBI tried to hack into our computers to gather more information. También descubrimos después que fuimos el primer grupo en los Estados Unidos al que el FBI y el gobierno trataron de hackearle sus computadoras para obtener información. So they also they monitored our internet for a long time, but what they didn't find was us organizing anything illegal. Así que estuvieron monitoreando nuestra actividad en internet por mucho tiempo, pero nunca pudieron realmente demostrar o encontrar algo que probara que nosotros estuviéramos organizando acciones ilegales. So they were sure that we were organizing all the illegal activity on phones, that we were calling people up and telling people, go break into this place or smash this place. Así que pensaron que estábamos organizando esas acciones ilegales telefónicamente, ¿no? Que nosotros le llamábamos a la gente para decir, pinta esta pared o rompe esta ventana. So they got permission to tap our phones to record our conversations, and they recorded 550 90-minute cassette tapes of conversations. Así que obtuvieron también permiso para infiltrar nuestros teléfonos y vigilar todas nuestras llamadas.
Las grabaron todas y al final obtuvieron 550 cintas de 90 minutos de conversaciones. So they listened to not just our calls about the campaign, but they also listened and recorded us talking to our family, our friends, our partners. But what they didn't hear was us organizing anything illegal. Así que también, no solo escucharon conversaciones que tenían que ver con la campaña, sino que también escucharon nuestras conversaciones personales con nuestras familias, con nuestras parejas, pero de nuevo nunca pudieron demostrar o escuchar nada que fuera ilegal. So they were sure that we were organizing all the illegal stuff in our house, in our office. So they found an environmental activist that would work as an informant. Pero estaban convencidos que desde entonces estábamos organizando las actividades ilegales en nuestra casa, así que consiguieron a un activista ambientalista para infiltrarla y meterla a nuestra casa. And she came and volunteered at our office for a few weeks, but what she didn't find was us doing anything illegal. Así que ella se ofreció como voluntaria y estuvo trabajando un par de semanas en nuestra oficina, pero tampoco pudo encontrar nada ilegal. And that's when they got permission to raid our home and come in and take all of our computers and eventually arrest us. Y así fue como consiguieron el permiso de entrar a nuestra casa, irrumpir allí y llevarse toda la información y las computadoras que había. So they charged 6 people and the organization, SHAC, which would eventually become the SHAC 7. Acusaron a 6 personas más la organización, lo que después se volvió el SHAC 7 o SHAC 7. It's also how we came up with this really awful photo. Y es así como llegamos también a esta horrible foto. So I said this yesterday, but in the United States they often say if you dress really nice for a judge, then you will impress them. En Estados Unidos se dice que si te vistes muy bien, cuando vas a estar frente al juez te lo puedes ganar o lo puedes impresionar. But my sweet pink tie or pink shirt got me absolutely nothing. Pero mi bonita camisa rosa no me dio ningún buen resultado. So the SHAC 7 was Kevin and Josh. Así que el SHAC 7 éramos Kevin, Josh, Andy, who used to get arrested a lot, and Darius, who did not. Andy, al que arrestaban mucho, y Darius, al que nunca arrestaban, And Lauren and myself. Lauren y yo. And we would all be charged with a variety of different crimes, but the one thing that we were all charged with was the Animal Enterprise Protection Act, which is now called the Animal Enterprise Terrorism Act. Nos acusaron de diferentes delitos y fuimos condenados a diferentes cargos, pero lo importante es que nos juzgaron mediante la que se llamaba Ley de Protección a las Empresas Animales y que después se llamó Ley de Terrorismo contra Empresas Animales. So what the law said was that if you cross state lines to interfere with a business that uses animals, and you do more than $10,000 worth of physical damage, then they could try you as a domestic terrorist. Lo que esta ley dice es que si uno cruza las fronteras de los estados en la Unión Americana, pasando de un estado a otro, afectando los intereses de las empresas animales y se causan más de $10,000 en daños económicos, entonces uno puede ser acusado de terrorismo doméstico. So the law was written to try to stop people from driving around the country and like raiding fur farms and breaking cages and releasing animals. La ley fue creada para evitar que los activistas fueran de un estado a otro, entrando a granjas, destruyendo instalaciones y sacando animales de las jaulas. So what they tried to accuse us of doing was that we crossed state lines through the internet because we used our web pages to organize, and that we did more than $10,000 worth of economic damage to the share price. Y lo que dijeron es que nosotros habíamos estado cruzando las fronteras estatales a través del internet, porque era así como trabajábamos, y que habíamos causado más de $10,000 en daños porque habíamos afectado el precio de las acciones de la compañía. So they thought that by us encouraging and organizing legal demonstrations and supporting the idea of illegal nonviolent direct action, that we were essentially conspiring with people all over the world to command them to do illegal activity to shut down a company. Dijeron que nosotros habíamos estado incitando y organizando manifestaciones, pero también apoyando la idea de la acción ilegal no violenta y que por lo tanto habíamos estado conspirando con gente de todo el mundo para cerrar a la compañía. Because the government doesn't understand the idea of like
no leaders. They were sure that the 6 of us were the ones that were in charge of everything. Porque el gobierno no entiende que en un movimiento pueda no haber líderes, así que pensaron que nosotros 6 éramos los que habíamos estado mandando a toda la demás gente. So in the United States, we have the First Amendment in our Constitution that allows us to have freedom of speech and have freedom of protest. En Estados Unidos, la primera enmienda de nuestra Constitución nos concede el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de acción. So we felt that it was our right to support illegal demonstrations as long as we weren't doing them, but it was also our right to organize legal demonstrations. Así que pensamos que nosotros teníamos el derecho de apoyar acciones ilegales aunque no estuviéramos cometiéndolas, pero también que teníamos el derecho de organizar todas las acciones legales que habíamos estado organizando. It was our right to share these ideas. Era nuestro derecho compartir ideas. So unfortunately, the judge and the jury disagreed, and we were all found guilty and sentenced to prison. Pero desgraciadamente el juez y el jurado no estuvieron de acuerdo, así que nos condenaron, nos encontraron culpables y nos condenaron a diferentes penas. So I was sentenced to 4 years in federal prison, which I did in 2 prisons in the state of California. Yo fui condenado a 4 años en prisión, que pasé en 2 cárceles del sur de California. The first place I was in was called Victorville. It's this beautiful area here. There are 4 prisons. La primera cárcel en la que estuve se llamaba Victorville, que es este bonito lugar que pueden ustedes ver, que concentraba 4 prisiones. So this is a maximum security prison. These are 2 medium security prisons, and this is like a female prison camp. La primera que se ve es una cárcel de alta seguridad, las otras 2 son de media seguridad y la de hasta arriba es una cárcel para mujeres. Got that right. So Victorville was a lot. I was in this one. This is where I live right here. Yo estaba ahí, vivía ahí arribita. So Victorville was much like what you see in the movies or read in books or magazines about prison in the United States. Victorville es la típica cárcel que uno ve en las películas o que lee en los libros sobre las cárceles de Estados Unidos. So there were a lot of fights, there were stabbings, there was riots, there was gang politics and racial politics, and you had to figure out really quickly how to navigate that without compromising your own personal politics. Había peleas, había apuñalamientos, motines, había políticas de bandas y raciales, y tú tenías que darte cuenta muy pronto de cómo navegar en todo este universo sin comprometer tu ideología personal y tus creencias personales. Because if you did something wrong or you acted inappropriately, you would literally like get the shit kicked out of you by other inmates. Porque si hacías algo mal o te equivocabas, corrías el riesgo de ser literalmente masacrado por otros presos. So that happened, that type of thing happened just about every single day. Cosas así pasan todos los días. So when you're in prison, you get 3 ways to keep in touch with your friends and your family and to maintain that life that you had on the outside. Cuando estás en la cárcel tienes 3 maneras de seguir en contacto con tus amigos y tu familia, el mundo exterior, y mantener, digamos, este contacto con el mundo de afuera. You can write and receive letters. You can make phone calls if you can afford it, and you can have people come and visit you. Puedes escribir y recibir cartas, puedes hacer llamadas telefónicas si te lo puedes permitir, y gente de afuera puede venir a visitarte o puede ir a visitarte. And I found out really quickly that the government was going to make it really difficult for me to be able to use those 3 things. Me di cuenta muy rápido, sin embargo, de que el gobierno me iba a complicar mucho las cosas y no me iba a dejar tener ninguna de estas 3 cosas. They eventually would let just about no one come visit me. I could only make it so that like my family and my girlfriend at the time were able to visit, but they would tell everyone else no. Prácticamente le prohibieron a todo mundo que no fuera mi familia y mi novia de ese tiempo que me visitara. Nadie podía venir a verme. They were also recording all of my phone conversations and saving them on a computer. So if they wanted to hear a phone call I made to my mom on her birthday in 2008, they could just push a button right now
and listen to that phone conversation. También grababan y guardaban en una computadora todas mis conversaciones telefónicas. O sea que si quisieran oír la llamada que le hice a mi mamá por su cumpleaños en 2008, podrían simplemente presionar un botón y escucharla. And they spent a lot of time monitoring my mail. They read every letter that was sent to me, and they read every letter that I sent out. También pasaban mucho tiempo revisando mi correspondencia, leían todas las cartas que yo escribía o que recibía. In the first month that I was in prison, they put me on this special identification program called a Red Card. Y en el primer mes que pasé en la prisión me dieron una tarjeta especial de identificación que se llamaba tarjeta roja. And it meant that I was this high visibility inmate, that out of 1,300 inmates in this prison, I was one of the top 10 biggest threats to the security of the prison. Eso significaba que yo era un preso catalogado como de alta visibilidad, es decir, que en una prisión donde había 1,300 presos, yo era considerado entre los 10 más peligrosos para la seguridad de la prisión. And what this meant was that every 2 hours from 6:30 in the morning, when I unlocked the doors in my cell, to 8:30 at night, I had to tell a police officer that I had not escaped prison. Esto significaba que yo cada 2 horas, a partir de las 6:30 de la mañana que se abrían las celdas, tenía que presentarme con un oficial para decirle que no me había escapado de la prisión. And if I didn't do this, they would throw me in solitary confinement. Y si no lo hacía, me enviaban a confinamiento solitario o aislamiento. And I was told that I was on this list because the government classified me as an eco-terrorist. Y me dijeron que yo estaba en esta lista porque el gobierno me había etiquetado como ecoterrorista. So I spent the next 2 years in this prison waking up at 6:30 in the morning to let them know I had not escaped, and also fighting to get my security level lowered so I could get transferred to a different prison. Así que pasé los 2 años que siguieron en esta prisión despertándome a las 6:30 de la mañana para que supieran que no me había escapado y tratando de que este nivel de seguridad que había sobre mí bajara para que me pudieran enviar a otra prisión. And after 2 years, they transferred me to a prison called Terminal Island, which is an island in harbor in Los Angeles. Después de este tiempo me enviaron a otra prisión llamada Terminal Island, que es justamente una isla en California. And I was transferred there, and it's really like one of the best places to do prison time. If any of you go to prison in the U.S., this is where you want to go. Pues me enviaron ahí y es uno de los mejores lugares para ir a prisión en los Estados Unidos. Si alguna vez están en la cárcel en los Estados Unidos, les recomiendo ir a esta. So when they transfer you in prison, they come get you in the middle of the night. They don't tell you where you're going. They shackle your hands together to your waist and your feet together with shackles. Cuando te transfieren de una prisión a otra, vienen por ti en la noche, no te dicen qué está pasando ni a dónde te van a llevar, te encadenan de los pies y de las manos. And you have to like walk like a duck and try to get on this bus, and then they drive you off into the middle of the night. Así que te hacen caminar encadenado como un pato, tratar de meterte o intentar meterte al autobús para que te lleven a otro lugar a mitad de la noche. And they brought us to Terminal Island, and when we arrived, there were guards with shotguns, and there was a guard tower, and everyone's really sad and miserable because we're going to prison. Y cuando llegamos a la otra prisión, había muchísimos guardias, una torre de seguridad, todo el mundo tenía caras tristes. And, but except for me, I'm actually grinning like an idiot. I'm really happy because on the side of the bus is this little patch of grass. Todos estaban tristes menos yo. Yo estaba sonriendo como un idiota porque al lado del autobús donde llegamos había un campo con hierba, con pasto. And I hadn't seen grass in about 2 years. I hadn't really seen any colors in 2 years, so I was really excited. Y yo no había visto pasto en 2 años, no había visto ningún color en 2 años, así que estaba muy emocionado. Because Victorville is just all dirt, right? And this is the football field or the soccer field, and everything's brown and gray, and that's all you see. Porque Victorville es completamente seco, hay un campo de fútbol, pero todo es marrón y seco, no hay nada. There's no color.
no hay ningún color. So I was very excited. So we're all moved into this holding this little cell, and they start doing all your paperwork to release you into the prison population. Así que nos llevaron ahí y empezaron a poner en orden toda nuestra documentación para que fuéramos formalmente instalados en esa prisión. And so in the middle of this process, they stop and they call out my name, Conroy. And everyone stops and they all turn and look at me. Y así que estaban haciendo eso cuando de repente alguien llamó mi nombre, Conroy. Todo el mundo se detuvo, dejó lo que estaban haciendo y voltearon hacia mí. And they pull me and this other guy out and they put us in this special cell. Así que me separaron a mí y a otro tipo y nos pusieron en una celda especial. And where they bring us is they brought us to solitary confinement through these dark hallways, and they lock us in this little cell that only has a steel bunk beds and a little toilet and sink combination. Y nos enviaron a confinamiento solitario o a régimen de aislamiento, a una celda muy pequeñita donde no había nada más que un pequeño lavabo y un baño. And then at the far end of the cell there's a little window like this big, and it's frosted over so you can't see out. Y en esta pequeña celda solo había una ventanita, como con este cristal que deja entrar un poquito de luz, con el que podías ver hacia afuera. But in that frosting, there was a little crack, and you could peek out, and you could see this patch of grass, and there was these beautiful flowers. En esa ventana, en todo ese vidrio, había como una pequeña grieta y si te asomabas podías ver el campo con el pasto y hermosas flores. And I would just, at night I could watch the sunset and the sun would shine on this little patch of grass with flowers, and I just thought, I can't wait to get out of here. Y de noche podía ver el atardecer y podía también ver el sol que se asomaba en las flores y yo estaba feliz, yo no quería salir de ahí. And you live in this tiny little cell for 24 hours a day, for days, weeks, sometimes years. Y uno tiene que vivir en esta celda 24 horas al día, por días y días, a veces semanas. There are people in the United States that have been in solitary confinement for 40 years. Hay gente en Estados Unidos que ha estado en régimen de aislamiento por 14 años. Sometimes you get out for a shower, sometimes you get to go outside in a little cage and run in a circle like a dog, but otherwise you're just in this cage, in this cell, your entire life. A veces te sacan a que tomes una ducha o a que des un paseo, pero es solo un tiempo muy pequeño, por lo demás tienes que estar siempre recluido en esta celda pequeña. So after the 8th day of solitary, they came and got me. They brought me downstairs into the basement, and there was an interrogation room, and they were taking pictures and videotaping. Al octavo día de que estaba yo en este régimen de aislamiento, vinieron por mí y me llevaron a un cuarto todo cerrado, que era el cuarto donde te interrogaban y te filmaban. And the captain said, "You know what you're labeled as, right?" And I said, "Yes, I'm an eco-terrorist." Y el comandante de la operación, el guardia, me dijo, ¿sabes cómo te han etiquetado, verdad? Y yo dije, sí, como ecoterrorista. And he says, "We don't know what to do with you. We've never had a case like yours in our prison. We can't have you, organizing inmates. We can't have you organizing protests. We can't have protests outside of the prison demanding that you get released." Él me dijo, mira, no sabemos qué hacer contigo. Nunca hemos tenido un caso como el tuyo en esta prisión. No queremos que estés intentando organizar a los presos. No queremos tener gente protestando afuera de la prisión. And I told them, I only have 1 year left in prison. I just want to go home. I don't want to cause any problems. And they said if I caused just one problem, they were going to ship me back to Victorville. Y les dije, miren, a mí solo me queda 1 año de cárcel, así que yo no quiero tener ningún tipo de problema, solo quiero estar tranquilo. Y me dijeron, bueno, en caso de que causes un solo problema, te vamos a enviar otra vez a Victorville. And so they let me out onto the compound, and it was just as great as I had imagined, as great as prison could be. Así que bueno, por fin me dejaron salir al exterior y fue tan
tan fantástico como me lo había imaginado, o lo mucho que puede ser fantástico una prisión. And I spent the last year walking in the grass, and sometimes you could see sea lions and dolphins swim by. And I basically played bocce ball with old mafia guys. Así que pasé el último año de encarcelamiento pues caminando en el pasto, a veces se podían ver leones marinos o delfines por ahí, y también jugaba con otros prisioneros, sobre todo mafiosos. And after all of this, I was released to a halfway house, which was like a transition house for 6 months, and then I was put onto probation for 3 years, which ended in May of 2013, and now I get to be here with all of you. Después de eso me llevaron a una casa de transición en Oakland, California, donde estuve 6 meses, y después de eso estuve otros 3 años en libertad condicionada, bajo vigilancia, hasta mayo del 2013. Y así finalmente hoy puedo estar aquí con ustedes. So, that's my story. Esta es mi historia. So, I have a lot of privilege, right? Being a white man living in the United States that other people don't. And I was able to put myself at risk in ways that other people might not be able to. Soy una persona muy privilegiada, soy un hombre blanco que proviene de los Estados Unidos, privilegio que no todos tienen y que me permite también arriesgarme de maneras que no a todo el mundo les son permitidas. So, but one of the things I think we can learn from the Shaq campaign is that we need to try new things, and we need to stop doing the same things over and over in our activism that don't seem to be working, but doing them just because that's what we've always done, or because that's what we're being told we should do. Creo que una de las cosas que podemos aprender de Shaq, de la campaña Shaq, es que necesitamos intentar cosas nuevas. Necesitamos dejar de hacer las mismas cosas una y otra vez que hemos hecho en el activismo y que no están funcionando solo porque siempre se han hecho así o porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. Shaq was as successful as it was because it was creative, it was innovative, and it took a lot of risks. It had smart strategies, it had interesting tactics, but it was also a time in the US where welfare campaigns were everywhere, and people focused almost entirely on just turning people vegan. Shaq tuvo el éxito que tuvo porque fue creativo, innovó, se arriesgó, tenía o había una estrategia muy inteligente, tácticas interesantes, y también era un tiempo en el que Estados Unidos se hacían solo campañas bienestaristas, donde la gente se enfocaba principalmente en convertir a la gente al veganismo, en convencer a la gente de que fuera vegana. Shaq offered an alternative to welfare campaigns and vegan outreach. We accepted everyone that wanted to close down this laboratory, regardless of their diet. Shaq ofreció una alternativa a las campañas welfaristas en las que solo se trataba de convencer a la gente de que se volviera vegana, y dentro de la campaña aceptábamos a toda la gente que quisiera cerrar el laboratorio independientemente de su dieta. Because we knew eventually that people would change their diets, but in the meantime, we could all still fight for animals. Sabíamos que tarde o temprano esta gente iba a cambiar su manera de comer, pero en el entretiempo todos juntos íbamos a poder luchar por los animales. But I don't think we can replicate Shaq. I don't think we can do this again. But there is a lot to learn from the campaign, both good and also bad. No creo que podamos replicar exactamente de la misma manera la campaña Shaq, pero creo que hay muchas cosas que podemos aprender de esta campaña, buenas y malas. We can learn that being united in ideologies and strategies and being open to new ideas and being open to new communities allows us to be this unstoppable force. Podemos aprender, por ejemplo, cómo estar unidos en estrategias, ideologías y abrirnos también a nuevas ideas y comunidades, cosa que nos podría permitir ser una fuerza imparable. So I focus a lot on radical politics because that's where my heart is. I find it the most interesting and the most inspiring. But there are lots of types of pressure campaigns from all over the world that have been used in really successful ways. Yo me enfoco mucho en campañas radicales porque es lo que más me gusta, es lo que mi corazón me dicta, pero hay muchos otros tipos de campañas de presión que se han aplicado en diferentes lugares del mundo con bastante éxito.
So for instance, in Sweden, activists convinced the government that foxes should be able to exercise their natural instinct by digging in the dirt, which eventually, is an impossible thing to make happen on a fur farm. But the government agreed, and that ended up shutting down fox fur farming in the entire country. Por ejemplo, en Suecia, un grupo de activistas convenció al gobierno de que los zorros, que son explotados en granjas peleteras, tienen que tener el derecho de poderse ejercitar, de poderse mover y escarbar en la tierra porque es un comportamiento natural. Obviamente es imposible que un zorro haga eso en una granja peletera, pero pues el gobierno se convenció de que era una medida que podían adoptar y con esto lograron cerrar definitivamente las granjas de pieles en Suecia. So are people familiar with a bullhook? It's like a stick with a hook on it and they use it to train elephants. ¿Ustedes han visto los ganchos que usan los entrenadores de elefantes en los circos para entrenar a los animales? And the circuses use them to hit the elephants behind the ears and behind the knees because that's their most sensitive spots. Los circos usan estos ganchos para golpear a los elefantes en los puntos más sensibles, por ejemplo detrás de las orejas o en las patas. So activists in Oakland, California convinced the local government that circuses were great, but the bullhooks were bad, and they convinced the government to ban the bullhooks. Así que un grupo de activistas en Oakland, California, logró convencer al gobierno local de que no querían cerrar los circos, sino que lo que estaba mal nada más era el uso de esos ganchos. But the activists obviously didn't like the circus, but they knew that the circus couldn't operate without the bullhook. A los activistas obviamente no les parecía bien el circo, pero sabían que era más factible que se prohibieran el uso de ganchos para entrenar a los elefantes, práctica sin la cual los circos no pueden operar. So the government agreed, they banned the bullhook, and then the circus could not come to Oakland anymore. So activists in other cities across the United States started doing the same thing. Así que el gobierno estuvo de acuerdo, prohibieron el uso de ganchos, con lo cual los circos que explotaban elefantes ya no podían llegar a Oakland, a California, y otras ciudades en los Estados Unidos decidieron seguir el ejemplo. This led to the world's oldest and largest circus of 125 years to close permanently. Esto llevó a que el circo más antiguo y grande del mundo, que llevaba operando unos 125 años, cerrara definitivamente. So these are victories I think that we can all achieve, and we can play important roles in achieving these things, in part, if we recognize where we as individuals honestly fit into our movement. Yo creo que estas son victorias que podemos lograr y que podemos jugar cada uno de nosotros un papel importante en lograrlas si sabemos reconocer con honestidad en dónde o cómo encajamos exactamente en el movimiento. So I think it's important that each one of us takes the time to strategize and figure out how we as individuals can help out so that we can work smarter and not work harder. Así que creo que es importante que todos nosotros nos tomemos un tiempo para analizar qué podemos hacer o qué podemos aportar, en qué somos buenos, y esto nos va a ayudar a hacer activismo de la mejor manera y a trabajar de manera más inteligente y más fuerte. And what we come up with might not be very exciting, right? It might not be the sexiest form of activism. Y a veces eso no significa que sea el trabajo más emocionante o la forma más sexy de hacer activismo. It might be that we are not the best at throwing rocks at someone's house or liberating beagles out of cages. No significa que todos vamos a ser buenos tirando piedras para derribar el techo de una casa o sacando a beagles de un criadero. It might mean that you're really good at being in front of a computer and doing research or figuring out how to get into databases. It might be that you're really good at designing newsletters or doing educational stalls to raise money. A lo mejor ustedes son buenos para hacer investigación a través de la computadora, hackeando algún database o incluso escribiendo newsletter o haciendo campañas para recaudar dinero. It might be figuring out how to hide a camera so that you can do undercover investigations. A lo mejor algunos de ustedes saben tomar fotos, usar una cámara, así que eso les podría llevar a hacer investigaciones encubiertas. So figure out what you're best at and use those skills to the best of your abilities. And then you can find like-minded people who complement those skill sets. And then you can start forming groups around really smart strategies.
Si te das cuenta de en qué eres bueno y usas esas habilidades para mejorar como activista, puedes eventualmente encontrar a gente que se complemente contigo y que sea parecida a ti y formar grupos con los cuales armar mejores y más inteligentes estrategias. And I think we need to actually strategize new ideas instead of following the same failed blueprints we've used in the past. And don't be afraid to fail at trying new things, because then we can learn really important lessons from those failures. Y creo que es muy importante justamente ser estratégicos y encontrar nuevas ideas en vez de repetir lo mismo y lo mismo que ya se ha hecho en el pasado. No hay que tener miedo de fallar, sino simplemente intentar hacer cosas nuevas. Podemos aprender importantes lecciones de eso. I think it's also really important that we think critically and honestly and reach out to activists who aren't in our immediate circles. También creo que es importante pensar de manera crítica y honesta para poder llegar a activistas que no pertenecen a nuestro círculo inmediato. So that might mean doing away with things like purity politics and worrying about who is and who is not vegan, but instead starting to build bridges with other movements and other communities. Eso significa, por ejemplo, que debemos alejarnos de la pureza y no pretender o no preocuparnos por quién es o quién no es vegano, sino más bien tratar de construir puentes con otros movimientos y comunidades. Because we need to recognize that people are at a different place on this road to liberation, and that there are actually different roads altogether towards liberation. Tenemos que reconocer que la gente está en distintos lugares, en distintas etapas en ese camino hacia la liberación, porque hay diferentes caminos que nos llevan hacia la liberación. Because it's not just about animal liberation. No se trata nada más de la liberación animal. And it's not just about environmental liberation. Tampoco se trata nada más de la liberación del ambiente. And it's not just about human liberation. Tampoco se trata solo de liberación humana. It's about the idea of collective liberation. Lo importante es la idea de la liberación colectiva. It's about this idea that we all want to be free. Es reconocer la idea de que todos queremos ser libres. Because if we all aren't free, then none of us are free. Porque si no todos somos libres, nadie es libre. Because I think that's more than just a catchy phrase, I also think it's the truth. Creo que es mucho más que una frase bonita o un eslogan, es la verdad. And I think with solid strategies, with dedication and passion, it can also become a reality. Y creo que con estrategias sólidas, dedicación y pasión puede volverse también una realidad. Thank you. Gracias.